Hoy platicaremos sobre los 16 mayores errores, retos y logros de López Obrador, de Peña Nieto y de los mexicanos que fueron revelados por el doctor Alfredo Jalife en su última conferencia impartida en Puebla, en donde el prestigiado académico dio a conocer muchos espinosos detalles sobre la cruda realidad mexicana. Por ejemplo, cuáles son las consecuencias que tendrá México en el Tratado de Libre Comercio porque nos condicionaron y obligaron a no hacer tratados con China. Además dijo las razones por qué México está tan amolado, entre otras verdades incómodas. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos los 16 mayores errores y retos de López Obrador, de Peña Nieto y de los mexicanos, según el académico Alfredo Jalife. ¿Listos? ¡Comenzamos! 16. Lo peor del TEMEC o Tratado de México, Estados Unidos y Canadá es que Trump condiciona y obliga a México a no hacer tratados con China, lo que representa una jaula o una atadura para el gobierno de López Obrador y tristemente también para México, pues nos deja vestidos alborotados respecto a la posibilidad de que China invierta en la construcción del Tren Maya, del Istmo de Tehuantepec o muchos otros proyectos. Lo que no me gustó del tratado este último, lo peor desde el punto de vista geopolítico, que Trump pone veto, literal veto, no lo cita, es obvio para quién iba la dedicatoria, a las inversiones de China en México. Y ya el pobre Andrés ya tiene problemas con las inversiones. Cuando estaban haciendo cuentas alegres, que los chinos iban a invertir en la ruta Maya, en el Istmo de Tehuantepec, y ya no quiero tocar el tema de los aeropuertos, por favor. Ya. Número 15. Y como no todo es negativo, un logro es que México ya le ganó a Estados Unidos en la carrera geopolítica por la vía cultural. Pues asegura Jalife que si sumamos a los mexicanos que viven tanto en nuestro país como en Estados Unidos, suman en total casi 200 millones de personas con una identidad y cultura similar que predomina sobre los blancos protestantes que viven en Estados Unidos. Y ya encarrerado el ratón, dísnense más los gatos. Por eso el doctor Jalife no desaprovechó la oportunidad para decir que Ricardo Gandaya, el Chicken Little panista, es un ignorante. Y Estados Unidos, donde ahí viene la parte principal, se está volviendo un país católico, guadalupano. Porque vean, estamos sacando malas cuentas de cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. Bueno, este niñito Anaya, que tenía su familia en Atlanta, no sabe ni cuántos mexicanos hay. Me acuerdo yo en un debate, dijo 33. Se hubiera puesto a consultar, que además es gratuito. Y hay en español, está en inglés, así que no tiene ni siquiera justificación. Y eso de que decían que era el niño maravilla porque traducía 3 idiomas, inglés, francés, es decir, traducía las mismas tonterías. Saber idiomas no quiere decir nada. Shakespeare no sabía 3 idiomas, ni Cervantes, ni Dante, los genios. Con uno bien sabido, con eso tienes. Entonces, a lo que quiero llegar, decía que éramos 33 millones los mexicanos, y no es cierto. Si él se hubiera ido a la oficina del censo y visto cuando realmente mexicanos, se calcula que hay alrededor de 48. Oiga, un candidato a la presidencia, además creyéndose genio, todo eso. Todavía si no se creía genio, no se la aceptamos, pero creyéndose genio tampoco se la aceptamos. Es serio, los debates deben ser serios. Él andaba en 40 y pico, pero en realidad hay 11 millones de ilegales mexicanos que no van a decirle al censo, oye, por favor, escríbeme, ¿no? Para que lo agarren y lo corran al día siguiente. Entonces tenemos 55 millones de mexicanos, más 124 millones que tenemos aquí. ¿Cuántos ya vamos? Que alguien me ayude con las cuentas. Pues ya casi estamos en 200. Somos la primera etnia religiosa de Norteamérica, más que los blancos estadounidenses. Número 14. Representa un grave error de los mexicanos que no conocemos y no hemos visitado la mayoría al Museo de las Intervenciones que existe en la Ciudad de México, lo cual es una muestra importante y grave de cómo millones de mexicanos no saben la historia de cómo nuestro país ha sido despojado y presionado para ceder su territorio.
No debemos perder de vista que México es un país suculento, apetecible geoestratégicamente hablando. Por eso se explica que hemos tenido tantas intervenciones. Levanten la mano los que conocen el Museo de las Intervenciones. ¿Conocen más Belice que el Museo de las Intervenciones? Nadie los conoce. Es decir, no conocemos nuestra historia. ¿Y por qué? Porque México es un país geopolíticamente apetecible, suculento, y por eso hemos tenido intervenciones de toda índole. Hemos tenido franceses, bueno, ustedes esa historia la conocen mejor que yo, austriacos, ¿no? Estadounidenses, varias veces. Entonces ahí nos damos cuenta de que y realmente México nunca ha tenido un ejército hasta la fecha. Nosotros no tenemos ejército. Entonces ahí viene cuando nos quitan la mitad del territorio, más de la mitad del territorio. Y luego vienen unos tratados infames, que todavía son secretos, el de 1924, que se llaman los tratados de Bucareli. Número 13. Estados Unidos se ha visto como un país muy colmillón y nosotros hemos quedado como muy agachones. Pues mediante los tratados, México se ha obligado frente a Estados Unidos a no crecer con la Sedena ni con la Fuerza Aérea. Incluso los aviones de la Sedena tienen estrictamente prohibido acercarse a la frontera con Estados Unidos. México no puede tener a ciertos kilómetros de la frontera X tipo de armamento, no puede tener cierto tipo de armamento sofisticado. Pues nada más vean la Fuerza Aérea de México. No pueden ni patentar. Son nada más, la única vez que vuelan es el 16 de septiembre, ya desaparecen. Además no hay tanto. Que si no nos permiten tener una fuerza aérea disuasiva. A lo mucho nos han permitido tener helicópteros. Número 12. Estados Unidos ha influido para que México no se desarrolle en educación, pues les da mucho miedo tener como vecino a un país desarrollado al estilacho de Japón. Por lo tanto, a Estados Unidos les ha sido muy conveniente el Baester Lachuki Gordillo, quien ha ayudado a arruinar y tener en la mediocridad educativa a muchas generaciones de estudiantes. Es un milagro que seamos la 14ª economía del mundo, porque no nos han dejado crecer. A Estados Unidos no le conviene que haya educación en México. Por eso adoran al Baester Gordillo. ¿Cómo no van a querer? Socava los fundamentos de cualquier educación. Entonces, a partir de ahí, México pues ha crecido milagrosamente. Número 11. Alfredo Jalife señala que habría existido un enorme desfalco durante las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox, justo cuando teníamos en México los mejores momentos de exportación petrolera, pues no se ve reflejado en obras o inversiones nacionales el $1 trillón que obtuvo nuestro país. Para rematar con broche de oro, Jalife insinuó que se podrían haber embolsado la esposa de Chachalaco Vicente Fox, Martita Sagún, y la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, directamente en sus cuentas esas fortunas. Unos dicen que 500,000, no lo sé, vamos a sacar bien las cuentas, yo creo que es casi $1 trillón, entre Fox y Calderón. ¿Dónde están? Cuando ustedes les preguntaron, que se fueron a cuenta corriente, pero muy corriente. Pues no va a ser corriente la cuenta de Margarita Zavala, de Marta Sagún, son las cuentas más corrientes que pueden haber. Imagínense, casi $1 trillón, ¿dónde están? Despilfarrados. Número 10. Una de las razones claves por qué nuestro país no sale de la mediocridad es porque nuestros pésimos gobernantes no han negociado la transferencia de tecnología como se ha ocurrido con países de Asia y Europa. Para saber cómo funciona todo esto de la transferencia de tecnología, pon mucha atención. What is that? Es muy sencillo. Yo a un país le interesa por la mano de obra barata crear, vamos a poner los automóviles en Querétaro. Entonces los 5 primeros años, y al otro país quiere ser receptor.
¿Pero a cambio de qué? De no ser receptor 35 años, como ha pasado. Va a llegar un momento, y yo también como queretano, o de Aguascalientes, o San Luis Potosí, como quieran ponerlo, quiera hacer yo mis carros, ¿no? Como lo hacen los sudcoreanos. Algunos son más inteligentes los sudcoreanos que los mexicanos. Entonces, pasan 5 años y se lleva todo la empresa que montó. Y está bien, yo no estoy en contra de ese tipo de manejos, que montó su empresa con una visión de largo plazo. Y a los 5 años entran a una etapa mixta, mitad. Voy aprendiendo, ya aprendí, ahora ya me das la mitad y tú te quedas con la mitad. Y a partir de 10 años, I am sorry, pero ya aprendí, abuso retrasado mental. Y ahora el que gana soy yo. Eso es lo que se llama transferencia de tecnología. En México, a ver, ¿quién ha oído que haya transferencia de tecnología en México, por favor? Número 9. Para tener muy presente cómo el neoliberalismo ha fracasado en nuestro país, no debemos perder de vista los indicadores siguientes. Uno de ellos es el crecimiento chafa casi estancado del PIB. Otro es el aumento de la pobreza porque se ha reducido la clase media. Y peor aún, ha aumentado la desigualdad económica al mismo nivel o más grave que en algunos países de África. La gente se ha vuelto muy economicista, ¿no? El PIB, me van a perdonar, antes del neoliberalismo económico, en la fase del desarrollo estabilizador, que así le llamaron a México, de Ortiz Mena y compañía, el país crecía más del 6%. Ese es un parámetro. Otro parámetro, no había tanta pobreza. Son parámetros, ¿no? Había una clase media boyante. Y ahora nos vamos al neoliberalismo y me dicen, no, es que tenemos a los 20 primeros en Forbes. Bueno, si ese es tu parámetro, pues no sirvió el desarrollo estabilizador. No sé si me estoy explicando. Tenemos que definir muy bien para decir qué fue mejor, qué fue peor. Pero si no tenemos los parámetros de definición, pues ¿cómo discuto? Índice Gini, famoso índice Gini, de disparidad de ricos y pobres. Lo tenemos entre los peores del mundo a nivel africano. Es más, África ya está mejorando. Y ustedes saben que el INEGI lleva 4 años que oculta el índice Gini. Yo cada vez que voy a Aguascalientes me sueña, porque lo primero que hago es en las universidades es, ¿y dónde está el índice Gini? ¿Por qué lo oculta el INEGI? Pues obviamente es un asunto que pone desnuda la caquistocracia. Dicen que decir la palabra caquistocracia es una palabra que existe, es muy marxista. El gobierno de los peores. Eso quiere decir caquistocracia. Los desnuda. Bueno, ahí tienen ustedes. Número 8. Trump quiere construir con urgencia el muro de Texas con México, pues no quiere que la población de mexicanos crezcan en ese estado, como sí ocurrió en el estado de California. Jaló en el tratado MEC, nos guste o no, sí jaló, etcétera. Pero no me quiero meter mucho, se dan cuenta cómo me reservo mucho. Pero a lo que quiero llegar es que el muro no es de él, no es de Peña. El muro ya estaba construido en su tercera parte, y a mí me ha tocado recorrerlo incluso, lo he hecho de Tijuana a Mexicali, y no por gusto, sino porque me dejó el avión de Mexicali y tuve que ir a Tijuana, y de ahí agarré un carro para ir a Mexicali. Esa es la realidad. No creo que fue para ver el muro tampoco. Pero pues ya me tocó ver el muro en las 2 horas de trayecto. Y ya está construida la tercera parte. Y la otra parte que quiere construir Trump la quiere hacer en Texas específicamente. Bueno, ¿por qué Texas? Porque Texas es uno de los estados más ricos de la Unión Americana, en donde se puede dar el vuelco demográfico que ya se vivió en California, donde ya los mexicanos somos mayoría. Don't forget, mayoría.
Vean, ahorita hay varios estados en México que se quieren separar, sí, pero California se quiere integrar a México, que eso es lo más interesante, y hasta se quieren salir de Estados Unidos. Hoy tienen un fenómeno que se llama Calexit, es así como el Brexit, que se quieren salir de la Unión Europea, eso se quiere salir de Estados Unidos. Bueno, California es todo un caso. ¿Y por qué nos está yendo tan bien con las remesas? Número 7. Peña Nieto deja un estado fragmentado, dividido, balcanizado, en donde por un lado los estados del norte crecen hasta un 10% en su PIB o Producto Interno Bruto, y por otro lado muchos estados del sur decrecen o disminuye su PIB o Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el estado de Tabasco ha tenido un decrecimiento de hasta un 11%. De Querétaro para arriba el país está creciendo, se los digo de memoria. Aguascalientes crece 11%, Querétaro 6%, todo el norte está creciendo. De ahorita que estuve en Baja California Sur, creciendo, está bollante la economía. Yo voy mucho y viajo mucho a Sudamérica, al sur de México, es un desastre. El estado de donde es Andrés Manuel, Tabasco, -11%, Campeche, -8%, Chiapas, -6%. ¿Quieren que me siga? Todo el sur está devastado. Entonces hay una balcanización socioeconómica del país, de facto. No me quiero detener más en esto, ya se los dije. Ese fue el efecto más. Número 6. Para estar muy conscientes de cómo nos van a empinar tanto el gobierno de López Obrador como el de Peña Nieto en el Tratado de Libre Comercio con Donald Trompetas y Canadá, pon mucha atención. Los temas en los que salimos más perjudicados en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá es el sector automotriz, el sector agrícola, el desastre del Internet y el cambio digital, y también el veto de Trump a las inversiones de China en México. Lo peor del tema es el sector automotriz, agrícola, desastre del Internet y el rubro digital. Trump aplicó los acuerdos del TPP que rechazó y el veto de Trump a las inversiones de China en México. Eso es lo peor. Y luego, situación de México en el mundo. Número 5. Un grave problema en México es la distribución de la riqueza, pues tenemos mexicanos que tienen hasta 80,000 millones de dólares como fortuna, y por otro lado tenemos campesinos en nuestro país que no tienen ni siquiera $1 al día para alcanzar a comer. El problema de México no es los ingresos. Tenemos un relativo buen lugar, andamos en el 14º a nivel mundial, incluso pertenecemos al grupo del G20. El problema de México es la óptima distribución de la miseria. Ese es el problema. Con un índice Gini atroz, impublicable, no puede ser. Fortunas de 80,000 millones de dólares y campesinos que no tienen $1 al día para comer. Eso es el problema. Obviamente eso hay que... Y eso tiene mucho que ver el modelo neoliberal. Número 4. Otro enorme problema en nuestro país es que no estamos innovando. En ese sexenio se le debería dar importancia y urgencia a crear una Secretaría de Innovación, además de la Secretaría de Seguridad Pública que se está proponiendo. Es un grave error de López Obrador poner el CONACYT en Baja California Sur cuando se debería poner en Guadalajara, Jalisco, porque es la ciudad que más desarrolla software en nuestro país. En definitiva, México debería de seguir el ejemplo de China y de pasar de la manufactura y la mano de obra barata a la transformación digital. Transformación digital en programación, en salud, en tecnología, en todas las áreas, lo cual genera un alto valor agregado. Yo soy de la idea, y lo he dicho al aire libre, debemos crear una Secretaría de Innovación y Desarrollo. Meternos a la alta tecnología. Vean, hoy el mundo, en realidad, con eso de Made in China 2025, estamos hablando de 7 años. Si no entramos a eso, vamos a ser cavernícolas. Se los digo abiertamente. El presidente de Rusia el otro día comentó que quien domine la inteligencia artificial va a dominar al mundo. Nosotros no estamos usando ni la natural antes de entrar a la artificial.
A ver, dígame, ¿qué manejo en las universidades tenemos de inteligencia artificial? Claro, alguien va a decir, es que no te deje Estados Unidos, y es cierto, es cierto. Estados Unidos no nos ha dejado. Pero ahí es nuestro camino, no tenemos otro. Tenemos buenas universidades, pero hay que encaminarlas, hay que darles rumbo. Aquel día, ahora que estuve precisamente en Baja California Sur, que van a poner el CONACYT en La Paz. No tengo nada contra La Paz y menos La Paz, California. ¿Qué tiene que hacer CONACYT en La Paz? ¿Dónde se está creciendo más en México hoy a nivel de software? ¿Sí lo saben? ¿Saben o no? Guadalajara. Pues ahí hay que ponerla. Y no cárceles de alta seguridad donde se escapan además. Se escapan. Tenemos que pensar bien en el país. Y yo el nivel de investigación y desarrollo lo veo débil. Conste que se los dice un pejista crítico. Número 3. Alfredo Jalife critica a López Obrador porque se enfoca mucho en la historia del país cuando se debería de preocupar enormemente por el futuro tecnológico de México. Todos debemos de saber que el futuro tecnológico de México es estratégico y es hacia donde está la competencia internacional para generar importantes ingresos como nación. Incluso Jalife fue muy duro en la crítica hacia López Obrador, pues dijo que está enfrascado en el siglo XIX cuando se debería pensar y ocupar en temas relativos al siglo XXI. Andrés es muy historiográfico, es siglo XIX, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, etc. Yo ya soy del siglo XXI. Hoy se están peleando China y Estados Unidos el liderazgo en los grandes rubros tecnológicos. Hoy ya estamos en la cuarta revolución industrial. Nosotros aquí seguimos en la segunda, en la tercera todavía no entramos. Si traer un iPhone no es estar en la tecnología, por favor. Tenemos que entrar a computación cuántica, 5G, inteligencia artificial, nanotecnología. Alguien me va a corregir si nosotros ya estamos en ella, porque escuchó mal. Cree que es enanotecnología. Tenemos que entrar al genoma. Veo débil. Tenemos una historia prodigiosa, hay que darle mucho juego a él. No tengo nada en desacuerdo de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas, de un país que no tiene historia, está condenada a repetirla. Está bien, pero tenemos que ver también al futuro. Y ahí es donde estoy viendo la debilidad, te soy sincero. Número 2. Otro grave problema en nuestro país es causado por las universidades, principalmente las universidades privadas, las cuales no están investigando. Jalife fue muy reiterativo que México tiene que enfocarse en investigar para innovar, pues eso hará una gran diferencia para ser un país desarrollado. No están investigando. Las únicas universidades que investigan en México son las públicas. En orden, la UNAM, el POLI, la UAM, la de Nuevo León, no sé cómo se llama, Universidad de Nuevo León, están haciendo cosas. Por las privadas, tienen que entrar las privadas también a la investigación y desarrollo. Yo creo que esa es la parte que estoy viendo un poco débil. Entonces, tenemos una población joven, tenemos todo.
Y número 1, otro grave error de López Obrador es que se le está dedicando mucho a los ninis, a quienes se les emplearía en las actividades que tiene México, pero se estaría descuidando una área fundamental como es ver el futuro, lo cual haría la diferencia para salir de la pobreza y convertirnos en un país desarrollado. Lamentablemente se está descuidando el futuro que podría traer importantes ingresos al país, como es invertirle a los millennials que realizan alta investigación. No debemos perder de vista que Alfredo Jalife es muy amigo de López Obrador. Tan es así que López Obrador le escribió el prólogo de uno de los libros del doctor Jalife. Y precisamente con base en esa confianza del académico de la UNAM hacia con López Obrador es que nos pide a nosotros los mexicanos que presionemos a López Obrador para que se cree en México una supersecretaría de la innovación, la cual lamentablemente no es una prioridad para el gobierno morenista. El discurso de Ninis sí hay que atenderlos, porque al final del día somos humanos y humanistas, pero tampoco podemos perder nuestro futuro. Tenemos que apostar a nuestros millennials high tech, darles eso. El mexicano es muy creativo. Esa parte sí la veo faltando. Y ahí no tiene que ver Peña, ¿no? Ahí tiene que ver todos desde la Revolución Mexicana. Pero sí hay que hacerle saber al presidente electo esa parte. Yo, por ejemplo, cuando solía hablar con él, siempre me manifesté por una secretaría de los jóvenes. Yo ahorita, fíjense, la brincaría, haría más una secretaría una supersecretaría, ni siquiera puede ser una secretaría, supersecretaría de investigación y desarrollo, y no de seguridad, que ahí está Nada más vean los títulos y quién va a combatir al huachicolero, ¿no? Y luego, ahí tienen ustedes, ya vieron ustedes dónde está China. Por último, mi querida familia de este canal, el Nopal Times, para que vean que no queremos ser únicamente unos conductores o lorotores que nada más hablen sin hechos o sin resultados, sepan que hemos tomado la decisión de impulsar una iniciativa en change.org llamada El gobierno de AMLO debe crear una secretaría de innovación. Vamos a dejarles el link en la descripción de este video y les pedimos que revisen el contenido y si les gusta se sumen y puedan ayudarnos a compartirla. Creemos que esto puede ser fundamental para que México pueda crecer enormemente y que con esto reduzcamos la pobreza que tiene y que fatiga a nuestro país. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí en los próximos videos y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Críticas, análisis y posturas por el Jueves Negro en la Bolsa de Valores, en donde se registró la peor pérdida en los últimos 7 años debido al anuncio de los senadores morenistas. Suspendieron sesión en San Lázaro tras crisis nerviosa de diputada de Morena. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 4 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos!